Durante siglos, las grandes democracias del mundo presumían de defender la libertad, la igualdad y la representación popular. Pero esas mismas democracias tenían una letra pequeña. La mitad de la población del planeta no tenía derecho a elegir a sus gobernantes ni a tomar decisiones políticas. A menudo nos enseñan en la escuela que el voto femenino fue un paso natural del progreso humano, como si las leyes hubieran cambiado solas. Pero la realidad histórica es otra. El sufragio femenino fue una conquista política feroz, llena de protestas, encarcelamientos, huelgas de hambre y debates intensos. Para entender el siglo XX, tenemos que mirar un segundo al XIX. Aunque el debate venía desde la Revolución Francesa, el primer país en otorgar el voto a las mujeres en igualdad de condiciones fue Nueva Zelanda, en 1893. A principios del siglo XX, la lucha se trasladó al corazón del Imperio Británico y Estados Unidos. Y aquí aparece la primera gran lección analítica. El movimiento sufragista no era homogéneo. Había dos grandes posturas. Por un lado, las sufragistas moderadas, que apostaban por la diplomacia, la recolección de firmas y los discursos pacíficos. Por el otro lado, surgieron las sufragistas radicales, lideradas en Inglaterra por Emmeline Pankhurst, quienes decían que décadas de diplomacia no habían servido de nada. Su lema era hechos, no palabras. Estas mujeres rompieron vitrinas, quemaron buzones de correo y se encadenaron a las rejas del Parlamento. Cuando las metían a la cárcel, hacían huelgas de hambre, a lo que el gobierno británico respondió alimentándolas por la fuerza mediante sondas. Fue un espectáculo brutal que demostró que el Estado estaba dispuesto a usar la violencia física antes que ceder el poder político. La Primera Guerra Mundial aceleró las cosas. Al incorporarse masivamente a la industria para mantener los países a flote, demostraron que su ciudadanía era innegable. En Latinoamérica, la narrativa suele ser muy distinta. Durante mucho tiempo se creyó falsamente que el feminismo latinoamericano era una copia del europeo o estadounidense. Pero la investigación histórica demuestra que las mujeres en nuestra región construyeron su propia agenda, fuertemente ligada a la educación, la salud pública y los derechos laborales. Uruguay fue el país pionero en la región. Las mujeres votaron por primera vez en un plebiscito local en 1927 en el pueblo de San Antonio de Delgí, y a nivel nacional se consolidó en 1932, gracias a activistas como Paulina Luisi. Gracias a la doctora Matilde Hidalgo de Procel, quien exigió votar amparándose en la Constitución que no especificaba género para el voto, Ecuador fue el primer país hispanoamericano en legalizarlo. Con líderes como Elvia Carrillo Puerto, la lucha comenzó en los estados del sur como Yucatán en los años 20, aunque el reconocimiento a nivel federal tardó hasta 1953. Con la promulgación de la Ley 13.010 y el liderazgo de Eva Perón, el voto no solo fue un derecho, sino un instrumento masivo de movilización de las clases trabajadoras. Tras décadas de movilización de pioneras como Esmeralda Arboleda u Ofelia Uribe, el voto fue aprobado bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y estrenado en el plebiscito de 1957. Si se preguntan, ¿la aprobación del sufragio femenino significó que todas las mujeres pudieron votar de inmediato? La respuesta es no. En muchos países de Latinoamérica y del mundo, las primeras leyes de sufragio eran restringidas. Exigían saber leer y escribir o tener propiedades. Esto significó que las mujeres de clases altas y urbanas votaron primero, mientras que las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes quedaron excluidas por décadas debido a las tasas de analfabetismo y la marginación estructural. Por ejemplo, en Perú o Bolivia, el voto pleno para la población analfabeta no llegó sino hasta finales de los años 70. Además, existía un temor político cruzado. Los partidos conservadores temían que las mujeres votaran por la izquierda, impulsadas por las luchas laborales, mientras que la izquierda temía que votaran por la derecha, influenciadas por la Iglesia. La mujer fue tratada como un botín electoral antes que como una ciudadana con criterio propio.
Conquistar el voto fue el hito fundacional de la ciudadanía femenina en el siglo XX. Abrió la puerta para que las mujeres pudieran ser electas como concejalas, diputadas, ministras y presidentas. Sin embargo, la historia nos deja una lección contundente. El voto fue el comienzo, no la meta final. Obtener la papeleta de votación no eliminó automáticamente la brecha salarial, la violencia de género, ni la falta de representación real en los puestos de toma de decisión. El sufragio femenino nos enseña que los derechos democráticos no son concesiones espontáneas de los gobiernos. Son el resultado de la organización, la insistencia y la valentía de quienes se negaron a aceptar un sistema que los dejaba por fuera. ¿Conocías a las pioneras del sufragio en tu país? ¿Crees que la igualdad de representación política se ha alcanzado por completo hoy en día?